Graciana, un gusto saludarte. Debo reconocer que los medios internacionales han establecido dos versiones sobre el resultado del acuerdo. En algunos casos se habla de que hubo acuerdo, el acuerdo de seguir algunos indicadores para monitorearlos. Otros dicen no hubo acuerdo. ¿Tú qué nos dices? ¿Hubo o no hubo acuerdo en París? Bueno, un gusto, Gabriela, estar con ustedes. Yo creo que eso que decís es exactamente lo que está pasando y indica que no hay voluntad política para resolver el problema principal, que son los desequilibrios externos a nivel global. Hablemos de esos desequilibrios para entender mejor cuál es ese panorama. 2010 llegan miles de millones de dólares de flujos de capital a las economías emergentes, tasas de interés mucho más atractivas, con un mundo desarrollado, por supuesto, todavía en crisis si pensamos en Europa y una recuperación económica en 2010 que todavía se veía frágil en Estados Unidos. ¿Qué más nos agregas a ese cuadro? Bueno, yo pienso que tenemos que pensar lo que pasó antes de la crisis y en cierta forma qué llevó a la crisis. Yo creo que los desequilibrios de cuenta corriente globales, a nivel global, fueron gran parte del problema, crearon una liquidez que eventualmente llevó a toda la crisis del subprime. Yo creo que ahora en Estados Unidos ya hay un desequilibrio que en poco tiempo puede llegar a 600.000 millones y creo que es preocupante. Ahora, lo que está pasando básicamente es que tenemos una economía global que se mueve en digamos, a dos velocidades. Sí. Tenemos los países emergentes creciendo rápidamente, los países desarrollados que crecen a tasas muy bajas y más preocupante, un crecimiento que no crea trabajo, como decía Strauss-Kahn hace unos minutos. Entonces, los intereses, digamos, de los países emergentes y de los países desarrollados en este momento son muy distintos y por eso es tan difícil llegar a un acuerdo. Recordemos que cuando se llegó digamos, a acuerdos importantes en el grupo de los G20 fue a raíz de la crisis y la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008. La caída del Talibán y la caída de los techos en Haití también hizo que la comunidad internacional, frente a una crisis enorme, se pusiera de acuerdo, se olvidara de los intereses nacionales y hubiera solidaridad y deseos de coordinar políticas para llegar a una solución. Ese no es el momento ahora, porque ahora en cierta forma ya se descarta que la economía mundial entre en otra recesión. Sí. Y entonces los problemas de Europa ya se ven en otra luz por los acuerdos que se han llegado para respaldar a Grecia y a Irlanda. Claro. O sea que ya no hay el sentido de urgencia que había antes. No es una crisis generalizada, digamos, en términos más sencillos, la que nos ocupa y nos preocupa a todos a nivel global, y también eso describe un poco en términos pues mucho más básicos lo que sería esa diferencia de intereses por los desequilibrios que se están dando. ¿Qué me dices de los intereses llevados a esta reunión en París de los países latinoamericanos? Aciertos, pero simplemente no hubo, casi que hubo una omisión en lo que es esa declaración final. Sí, yo creo que el tema es que lo más preocupante, que fue una lástima que no se profundizó en la reunión del G20, es este tema del aumento que los precios han llegado a niveles más altos del 2008 en todo lo que son alimentos y energía. Sí. Y ese es un gran problema. Es un problema que a nosotros los latinoamericanos nos afecta de dos formas muy diferentes. O sea, los productores de esas materias primas obviamente se benefician de los altos precios. Por otro lado, la mayoría de nuestros países está tratando de hacer un esfuerzo para mejorar la distribución de la riqueza, para mejorar la situación social, y esto es un golpe muy duro, digamos, en la gente de menos recursos y en los grupos más vulnerables. O sea que nos afecta en forma muy distinta, depende de cómo se mire. Y yo creo que el problema, mencionó alguien hace unos momentos, sí, que México el año pasado fue el año de más crecimiento. Sí, fue el año de más crecimiento después de una caída espectacular. Brutal, en el 2009. Claro. Entonces, yo veo demasiada complacencia en Latinoamérica con las tasas de crecimiento que sí han sido altas en un periodo,
pero deberíamos mirar a un periodo, digamos, desde la crisis de Asia en el 97, en el 98, y ahí hubo una caída espectacular también en muchos países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y yo creo que hay que mirar ese periodo, y si miramos ese periodo, y sobre todo si lo miramos en términos per cápita, no es nada impresionante. O sea, países como Argentina, Uruguay, Brasil, que han crecido menos del 2% en términos per cápita. O sea que ese es un punto. El otro punto es que si queremos mejorar tanto la situación de pobreza como la distribución del ingreso, tenemos que hacer algo para proteger a estos grupos de la suba en el precio de los alimentos. A nivel mundial lo que tenemos que hacer es fomentar la producción de alimentos, sobre todo en países donde la productividad es tan baja como África y que tiene posibilidades de triplicar para llegar a niveles latinoamericanos. Graciana, me queda muy poco tiempo. Un enunciado solamente que concluya el G20 y cómo nos debemos llevar esta entrevista en su mensaje final sobre lo que fue el G20. El G20 lo que muestra es una gran confusión sobre los temas, simplemente porque los países no han podido llegar a un acuerdo. Entonces ahora básicamente están hablando de una segunda etapa, pero no creo que surja nada en este tema porque hay posiciones muy controversiales.